lo vamos a hablar cuando comencemos las clases presenciales allá, en la aula. Ahora vamos a hablar sobre anatomía. Vamos a hablar sobre anatomía para comenzar con el primer tema. El segundo tema que demos va a ser, el segundo tema que demos va a ser fisiología. No, seguramente no. Ahora vamos a hablar un poquito de embriología básica que ustedes ya conocen, anatomía, también anatomía básica, y, y vamos a quitar esta imagen acá. En la rayita. Ahí. Ok, y vamos a hablar sobre anatomía, embriología y un poco de fisiología. Vamos a ver primero las estructuras que dan origen al sistema visual, principalmente al globo ocular ahora. Si ustedes han visto en anatomía, en embriología, la embriogénesis del globo ocular, las estructuras oftalmológicas, se, se, se derivan a partir del ectodermo superficial, el ectodermo neural, la cresta neural y el mesodermo. En la alrededor de la tercera semana de la gestación, eh, el prosencéfalo posterior, si ven ustedes, está con lo más próximo al ectodermo superficial y en la parte anterior están los surcos del prosencéfalo anterior, los surcos ópticos. Estas estructuras van a dar lugar después al cristalino como primera estructura del globo ocular que se va a formar. Y a fines de la tercera semana se va a formar la vesícula óptica por elongación de los surcos ópticos y se forma la vesícula óptica haciendo contacto con la parte del epitelio superficial en la parte anterior del prosencéfalo. Acá ya en las finales de la tercera, cuarta semana, la placoda del cristalino se invagina también la parte correspondiente al prosencéfalo anterior y va a formarse la placoda del cristalino, que ya es una estructura más avanzada de la formación de los cristalinos. Una vez que hemos llegado a la cuarta semana, al finalizar ya el cristalino está completamente formado y las fibras ópticas, las fibras cristalinianas se están formando dentro de la cápsula en proceso también de formación, que se forma la fibra del cristalino a partir del epitelio superficial anterior. La cápsula anterior tiene epitelio superficial y la cápsula posterior no tiene. Entonces todas las fibras se forman a partir del epitelio superficial y aquí vemos que ya está completamente formado el cristalino con su fibra. Se está formando el iris, la córnea y las otras estructuras que van como es la retina, la coroide, y aquí tenemos el esbozo ya de formación del nervio óptico, ¿no? Alrededor de la final de la cuarta o a comienzo de la quinta semana. Y las estructuras oculares se forman el párpado del ectodermo, la órbita del ectodermo y proliferaciones mesenquimatosas, cristalino ectodermo superficial, el vítreo primario del mesodermo, el secundario y el terciario del mesodermo neural, del ectodermo neural, perdón. Los músculos extraoculares son mesodérmicos, el canal de Slem es mesodérmico, la córnea también, la córnea es que de la cresta neural y la esclera de la cresta neural y mesénquima y la úvea de la cresta neural. Todo esto, este repaso, digamos, del origen de las estructuras oculares es importante porque muchas veces, ya lo verán a la medida en que vamos avanzando, las enfermedades oculares, la patología, se relacionan unas con otras estructuras por el origen embrionario. La cámara anterior, también seguimos con la formación, es por la vascularización de las células mesenquimatosas y la retina se forma el epitelio pigmentario de la retina, de la capa externa de la cúpula óptica y la retina neural de la capa interna de la cúpula óptica. Una vez que tenemos el globo ocular completamente formado,
Aquí vemos, esta es la esclerótica, aquí tenemos la córnea, aquí tenemos el iris, el cristalino, la cámara anterior, pa, la cámara posterior, atrás del iris, el cristalino entonces, la uvea, aquí está las estructuras anteriores de la uvea y todas las otras estructuras que vamos a ir viendo ahorita. El globo ocular pesa 7 a 7,5 gramos en su totalidad. Tiene forma esférica, ya lo saben, y tiene un diámetro anteroposterior de alrededor de 24 milímetros y un diámetro vertical en la posición fisiológica del ojo, que es en la posición en que están viendo, de 23,5 milímetros. Esos son los diámetros vertical y el diámetro horizontal. Tiene dos polos y tiene un hemisferio, los hemisferios son donde ustedes quieran ponerlo. El ecuador es un ciclo máximo del ojo que va a dividir el segmento anterior con el segmento posterior de la estructura del globo óptico. Los meridianos, que son círculos que pasan por los polos en forma paralela al eje anterior. Polo anterior, el polo anterior corresponde al centro óptico de la córnea y el polo posterior al centro de la mácula, la zona correspondiente a la fóvea. Este círculo corresponde al círculo máximo de amplitud del globo ocular, que es el ecuador, y aquí tenemos los meridianos que van en el lugar en que ustedes quieran, de acuerdo a la relación horaria. Estas estructuras físicas, geométricas mejor, ¿no? Se forman o se utilizan en la estructura del globo ocular para la ubicación de las diversas patologías. Cuando usted tiene una lesión de la retina, por ejemplo, no saben, si como es esférico el globo ocular, no saben en qué lugar de la retina está, en qué lugar del fondo de ojo está, en qué lugar de la retina. Entonces usted tiene que decir, tiene que ubicar en relación al ecuador, si está por delante o por detrás del ecuador, si está por encima o por debajo del meridiano de las 180, de los 180 grados, al horizontal. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Creo que no lo veía, pero ya lo. ¿Ahora está viendo? ¿Están viendo? Se ve, Hola. Se ve, claro, doctor. doctor. Ok, no sé quién habló algo que era. Seguro se le activó ¿Nadie? Bueno, sin querer. ok. Ya, entonces la geometría del globo ocular es con esa finalidad, con la finalidad de ubicar los puntos de la patología dentro del globo ocular. El globo ocular tiene de afuera a adentro una pared que está dividida en tres porciones. La túnica fibrosa, que es la más externa, la túnica vascular, que es intermedia, y la túnica nerviosa, que está en la parte interna del globo ocular. La túnica fibrosa está constituida por la córnea en la parte anterior, una sexta parte de todo el globo, y 5 sextas porciones corresponden a la esclerótica, que cuando llega a la salida del nervio óptico se continúa con la dura madre, con la vaina del nervio óptico y después con la dura madre. Córnea y esclera, no se olviden, esclerótica. La esclerótica en la superficie es blanquecina, ¿no? Lisa. Es de la esclera posterior. Vamos a poner el puntero. Un ratito. Arriba, puntero láser. Ahí, Ya. ya. Entonces la parte superficial externa de la esclerótica es lisa, blanquecina. Aquí se insertan los músculos extraoculares, como ven. El oblicuo inferior, el oblicuo superior, el oblicuo superior, el oblicuo inferior. Y aquí está la salida y el ingreso de los vasos y las venas vorticosas en la porción superficial externa. Podemos ver esas estructuras. En la superficie interna, la esclerótica es parda, color pardo, porque ese color corresponde a una lámina pigmentada que corresponde a la lámina fusca. En la parte posterior de la esclera existe el agujero escleral posterior, que corresponde a la salida del nervio óptico.
Y el agujero escleral anterior, que es la parte anterior de la esclerótica, donde se continúa la esclera con la córnea. Las dos son tejidos colágenos, pero son diferentes tipos de colágeno y diferente posición. Vamos a verlo después. Diferente forma de la fibra de colágeno. Eso da la transparencia a la córnea en relación a la esclerótica. La irrigación de la esclerótica, las ciliares cortas posteriores, arterias, ciliares largas anteriores y posteriores, y las venas ciliares cortas posteriores, las ciliares anteriores y las vorticosas. Son el retorno venoso. Los nervios, los ciliares cortos y los ciliares largos. La córnea, que es la parte ya anterior de la membrana envolvente, corresponde a una lente. Es un medio refringente que tiene entre 43 dioptrías de potencia. El espesor de la córnea es 0,8 milímetros, aquí de acuerdo al texto. Pero en la realidad, ustedes no hay ningún problema, yo no tengo problema en que ustedes, si yo les pregunto qué espesor tiene la córnea en la parte central, y si me ponen 0,6 o 0,7 o 0,5, para mí vale, porque la córnea es normal en espesor central a partir de 500 micras. Entonces, esto, o 0,5 milímetros, la mitad de un milímetro. En este caso, en el texto han puesto 0,8, por eso es que le estoy diciendo 0,8, pero normalmente de 0,5 en adelante ya es normal el tejido corneal. El espesor periférico puede llegar hasta 1 milímetro. Las capas de la córnea tienen 5 capas de acuerdo las 5 capas son las capas de la córnea. El epitelio corneal, que es una estructura que vamos a ver cuando llevemos córnea en más detalle, pero son 3 tipos de células que están en la superficie y que forman el epitelio. Estos asientan en la membrana basal. El epitelio es un tejido celular. La membrana basal es una estructura de contacto solamente. La siguiente capa es la capa de Bowman, que es una capa acelular y que se forma en el proceso de formación de la estructura corneal en la embriogénesis a partir de las células del estroma corneal. Y el estroma corneal es la siguiente capa que ocupa el 90% del espesor de la córnea y es una capa pigmentada. Como ven, es altercado, alterno. Epitelio es una capa celular, la capa de Bowman es acelular, el estroma es celular, la siguiente capa es la membrana de Descemet, que es acelular y se forma a partir del endotelio, que es el endotelio es la última capa más interna del ojo, de la córnea, perdón, y que a partir de las células endoteliales se forma, por desecho de las células endoteliales, se forma la membrana de Descemet durante el proceso de embriogénesis también. La inervación de la córnea son los nervios ciliares posteriores. Y la nutrición de la córnea, es importante que sepan, el humor acuoso va a nutrir desde dentro de la cavidad ocular, desde la cámara anterior. Ahorita les voy a explicar cómo va eso. Las lágrimas nutren desde la superficie ocular a través del epitelio y los vasos del limbo a través de la parte periférica de la córnea. La túnica vascular o pigmentada, la zona pigmentada del globo ocular, aparte de la capa pigmentada de la retina, es la úvea. Se llama úvea porque es oscura, es negra, tiene forma de uva. Si ustedes le sacan la esclerótica y le sacan la córnea y lo agarran de este nervio óptico como si fuese un palillo de unión, van a tener una uva negra. Eso es la úvea porque por su color y por el pigmento que tiene. Tiene 3 partes, una coroides que va desde la hora serrata hasta la salida del nervio óptico. Tiene un iris que está en la parte anterior, es un diafragma, que está a su base del iris, está unido a la base del cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar es la porción intermedia. Por eso cuando hay infecciones de la zona del cuerpo ciliar se le llama uveitis intermedia, si son uveitis, digamos. La coroide es las 2/3 partes posteriores y tiene una superficie oscura, que es la lámina fusca que hemos dicho antes, para unirse con la esclerótica, y una cara interna que corresponde, que es cóncava y está en relación con la retina.
Tiene dos aberturas igual, un orificio posterior que corresponde a la salida del nervio óptico y una anterior que está unida, que está delimitada por la ora serrata. Es la unión entre la coroides y el comienzo del cuerpo ciliar, el vértice. Tiene tres capas, una lámina fusca, un estroma que está constituido por vasos, los grandes vasos, los medianos y la coriocapilaris que están en contacto con la retina, con la zona pigmentada de la retina, la capa pigmentada. Y una membrana de Bruch que también es pigmentada. El cuerpo ciliar, que tiene forma triangular, es este, el cuerpo ciliar. Tiene forma triangular y está constituida, esta se encuentra entre la coroides y el iris, ¿no? Tiene 5 a 6 milímetros de ancho y tiene dos partes, una porción plana, la pars plana, y una porción plegada, que es la pars plicata. En esta parte pars plicada se une la zónula, que son estas fibras, la zónula de zinc, que sostiene el cristalino en el centro óptico del globo ocular. Y forma, veremos ahí, el humor acuoso, que el líquido que está dentro del ojo y nutre las estructuras avasculares del interior del globo ocular y mantiene la presión intraocular. El cuerpo ciliar está constituido por fibras longitudinales y circulares. Son dos clases de músculos. Los longitudinales tienen que ver con el drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior del globo ocular. Y las circulares tienen que ver con la acomodación. La acomodación es un proceso en el que el sistema visual puede enfocar lejos y enfocar cerca. Acomoda la posición de sus estructuras que constituyen el cuerpo ciliar, la vaina del cristalino, la cápsula del cristalino y la zónula. Y los procesos ciliares, ¿no? Que van a llegar a sostener hasta la pars plicata para sostener el globo, el cristalino en su posición. El epitelio ciliar, ¿no? La capa externa pigmentada y la capa interna clara. Este epitelio ciliar en su capa interna clara de la pars plicata del cuerpo ciliar forma el humor acuoso. Aquí vamos a ver, aquí está la pars plana, donde están las fibras longitudinales, y esta es la pars plana, y en la parte interna de la pars plicata están las fibras circulares, que son las que controlan el mecanismo de la acomodación que ya les expliqué. Y esto, lo que ocurre es que estas fibras se relajan y al relajarse esta se contrae la zónula y se afloja la cápsula del cristalino, que son elásticas y van a enfocar para poder mirar cerca o lejos de acuerdo a la necesidad de la acomodación. Esta es una cripta del cuerpo ciliar, y las células que están superficiales, color rosado, corresponden a las células sin pigmento, no pigmentadas, que forman el humor acuoso. Y las pigmentadas están por dentro. La irrigación del cuerpo ciliar está dado por la circulación, el círculo arterial mayor del iris, que ahorita vemos, y los nervios del nervio ciliar. El iris, que es un diafragma circular, que divide la cámara anterior con la cámara posterior del globo ocular. Ahora vamos a verla. Tiene un agujero central que corresponde a la pupila y tiene dos caras. Una cara anterior que es de color variable, es de acuerdo a cada persona, tiene que ver con la piel y con la distribución de pigmentos en cada tipo de persona. Ahí puede ser diferentes colores de ojos, que decimos los ojos verdes, azules o café o lo que sea. En cambio, la capa posterior es cóncava y es oscura, es negra, porque es una prolongación del epitelio pigmentario de la retina. El iris tiene tres capas. El epitelio, que son células planas, el estroma, tiene las células cromatóforas con pigmento, el músculo liso del esfínter, que tiene inervación netamente parasimpática. O sea, tiene que ver con la contracción de la pupila.
En cambio, el músculo dilatador de la pupila, que es este es el constrictor de la pupila. Este es el dilatador, tiene inervación, tiene inervación simpática. Este es parasimpática. Por eso dicen esta chica es simpática cuando tiene las pupilas grandes. Está funcionando el músculo simpático. Y cuando se cierra la pupila es parasimpática, es cuando se enoja ya. Entonces el equilibrio entre la dilatación de la pupila y la contracción de la pupila está en el equilibrio de estímulo neurológico, nervioso, entre las fibras dilatadoras y las fibras constrictoras de la pupila. La irrigación del iris, entonces las arterias ciliares anteriores, las ciliares cortas y las arterias ciliares largas del círculo arterial mayor del iris. Aquí esto corresponde al círculo, es un corte sagital, donde aquí corresponde a la córnea, este es el iris, y aquí tenemos la esclerótica, tenemos el cuerpo ciliar y todo esto. Y aquí se forma por convergencia de las arterias ciliares, los vasos ciliares anteriores y posteriores se forman en la parte, se juntan en la parte anterior, en la base del cuerpo ciliar, y forma el círculo arterial mayor del iris, que va a dar ramas que van a irrigar toda la zona iridiana y la zona del, ¿eh? Del cuerpo ciliar, y también da ramas para el iris, para formar el círculo arterial menor del iris en el borde de la pupila. Círculo arterial mayor del iris. El iris, entonces, sistema venoso, venas iridianas, venas ciliares y venas coroideas van a salir y forman las venas vorticosas que van a dar a las venas oftálmicas de retorno. La inervación, nervios ciliares, los nervios ciliares van al ganglio oftálmico. La túnica nerviosa, que corresponde a la retina propiamente dicha, tiene un espesor en la parte posterior de 0,4 milímetros, en la intermedia, en la parte media, en el ecuador, de 0,2 milímetros, en la parte anterior, a nivel de la hora serrata, en la inserción de los músculos extraoculares, tiene 0,1 milímetros. La capa externa es pigmentada y las capas restantes son las que corresponden al epitelio neural y que son transparentes. Estas son todas las capas de las 11 capas de la retina. Aquí está la capa pigmentaria y el saldo son las diferentes estructuras histológicas que hacen dos sinapsis, donde la segunda sinapsis de las células nerviosas en la transmisión de los estímulos ópticos se llegan hasta la capa de las células ganglionares, y desde las células ganglionares emiten las células ganglionares sus axones que van a salir a través del nervio óptico, formando el nervio óptico, ¿no? Y llegan hasta los cuerpos geniculados laterales, los axones más largos que hay. Aquí tenemos la cabeza del nervio óptico, los axones de las células ganglionares que salen y forman el nervio óptico, ¿no? Esta es la esclerótica, esta es la coroide, aquí está la retina propiamente dicha. Entonces las células ganglionares y el nervio óptico. La nutrición del nervio óptico está dada por una circulación expresa que va en la parte anterior, que se llama el círculo de Sims-Haller, que es una rama de la arteria oftálmica también, y tiene una rama posterior que irriga a la parte posterior del nervio óptico. Pero esta es la arteria central de la retina, que va a irrigar la retina, pero no tiene nada que ver con la irrigación del nervio óptico, solo es de la retina, la arteria central de la retina, y la vena central de la retina, que es el retorno venoso. Y tiene la rama de la arteria central, la rama superior, tiene dos ramas, una superior y una inferior, y cada una de estas tiene una rama temporal y una nasal. Lo mismo el retorno venoso. Las dos, arteria y vena central de la retina. Cuando miramos la retina desde el fondo de ojo, a través de un lente, podemos ver el disco óptico, esto anatómicamente ya, el disco óptico, aquí está la emergencia de la arteria central de la retina y el retorno de la vena central de la retina y las ramas que les hablaba. Y acá podemos ver la mácula
donde tiene la parte central la fóvea y la foveola, que es el polo posterior del globo ocular, y es la responsable de la visión fotópica, de la visión fotópica. La visión fotópica es la visión de colores y la visión de los detalles de resolución de la agudeza visual. Para la lectura y para todas las estructuras, para toda la visión de detalle, funciona la visión fotópica. Y la visión escotópica, la visión fotópica está dada por los conos y la estucotópica está dada por los bastones y están dispersas en toda la retina y nos da la visión escotópica, que es la visión de bultos, es la visión de bultos. Cuando ustedes entran al cine y ven a la gente como dibujitos de color negro y después se va aclarando, entonces esa visión de los bultos de dentro de las personas dentro del cine es visión escotópica. A la medida en que van ambientándose, se llama adaptación a la oscuridad, el tiempo que transcurre en que comiencen a funcionar los conos de la fobia, van ubicando estructuras y van reconociendo caras de la gente. Esa es la visión escotópica ya. Entonces la papila y la mácula. La papila está situada a 3 milímetros por dentro y 0,78 milímetros aproximadamente desde el polo posterior, que es color blanquecina, la papila en relación al saldo de la retina, como se ve acá. Y el diámetro es de 1,5 a 1,8 milímetros de diámetro. Aquí está la salida de los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico. La mácula corresponde al polo posterior, la fóvea, precisamente el centro de acá. Es una mancha oval, la mácula, ¿no? Que tiene 3 milímetros de ancho por 1,5 de alto. Es ovalada. Y la depresión central principal, la fóvea, son células fotorreceptoras, conos y bastones, y las células pigmentadas. Por eso es más oscuro que en el saldo de la retina. Los medios refringentes del ojo son avasculares, por supuesto. La córnea es avascular y es lente principal, les decía, del sistema visual. Tiene 43 dioptrías. El humor acuoso, que por su consistencia ayuda en la refracción, pero es transparente y avascular. El cristalino, que tiene alrededor de 20 dioptrías. Y el humor vítreo, que es el que recibe, que ya permite que pase la información hasta la retina. Estas son estructuras avasculares que, que son la parte principal o la parte componente del sistema visual. El humor acuoso que acabábamos de hablar, vamos a irnos directo a la gráfica que va a ser mejor. Aquí tenemos el cuerpo ciliar, esta es la pars plicata, donde están las células no pigmentadas de la retina, va del cuerpo ciliar, y de las células no pigmentadas de la pars plicata es donde se forma el humor acuoso, el líquido del ojo que le dicen. Y el líquido de ahí de formarse pasa a la cámara posterior del ojo. La cámara posterior del ojo es esta, que está por detrás del iris, delante de la periferia del cristalino y por delante de la zónula y la parte del anterior del cuerpo ciliar. Aquí es de aquí pasa, entonces después de formarse pasa a la cámara posterior del ojo. Aquí está la pupila, a través de la pupila pasa a la cámara anterior del ojo. La cámara anterior está formada por delante por el endotelio de la córnea y por detrás, por la parte más interna, por la superficie anterior del iris y la pupila en el centro, la parte central del cristalino. Una vez que ha llegado el humor acuoso, ha pasado a la cámara anterior, pasa al ángulo este es el ángulo de la cámara anterior, que está formado por la raíz del iris y la parte periférica de la córnea, y aquí tenemos una malla que se llama la malla trabecular, es como un urupé, como un sedazo, microsedazo sería. Y a través de ese microsedazo sale el humor acuoso canal a la al canal de Bowman y de ahí a los drenajes, a los drenajes de venas acuosas y posteriormente a la circulación sistémica.
la cantidad de humor acuoso que va a salir en la malla trabecular tiene que ser la misma que se ha formado en el cuerpo ciliar. Para que haya un equilibrio, lo que se forma tiene que salir. Eso hace que la presión intraocular mantenga una presión, mantenga un estado normal de presión, el globo ocular, entre 10 y 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eh, esto. El cristalino es un lente que está ubicado en la porción interna anterior del globo ocular por detrás del iris y por delante el humor vítreo. Tiene 9 a 10 milímetros de espesor y va de diámetro y de espesor 4 a 4,5 milímetros. Sus propiedades es elástico, es transparente, tiene un índice de refracción de 1,419 a 440 y una potencia dióptrica de 20 dioptrías. Tiene dos caras o dos cápsulas, una cápsula anterior que es convexa y una cara posterior que es convexa, más convexa que la anterior. Un polo posterior y un polo anterior y un ecuador que es donde se insertan las fibras de sostén. La cápsula es la membrana envolvente, lisa, transparente y elástica del cristalino. La fibra del cristalino se forma, ya saben, en la cápsula anterior del cristalino, ¿no? Y son hexagonales las fibras, son cintas prismáticas, tienen longitud de 8 milímetros y ancho de 10 a 12 milímetros. Y unas suturas en la parte media que son la Y la Y invertida, cuando se mira con la lámpara de hendidura. Esta es la estructura más o menos del segmento anterior donde vemos la córnea, el iris, la pupila dilatada aquí. Este es el cristalino, el núcleo del cristalino, el epinúcleo, la corteza del cristalino y la cápsula anterior y cápsula posterior. La zónula es una membrana anular, ¿no? Como radios de bicicleta, son filamentos orgánicos que unen la periferia del cristalino con las estructuras del segmento anterior, ¿no? A veces hasta llegan hasta el ecuador. Van hasta el cuerpo ciliar anterior y la hora serrata en la parte posterior de las fibras que sostienen. Miden de 2 a 8 micras. Aquí está la zónula. Hay fibras de la zónula que vienen desde la parte anterior del ecuador y van a dar a la zónula. Y algunas veces llegan estas fibras hasta la hora serrata. El humor vítreo le dicen la gelatina del ojo. Es tejido, evidentemente es un tejido gelatinoso, pero es un tejido biológico y tiene cicatrización también, el humor vítreo. No es una gelatina. Ustedes entran con una punción en el globo ocular y el trayecto de la aguja que entra ahí produce una cicatriz en el humor vítreo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta no como una gelatina del ojo, sino como un tejido gelatinoso del globo ocular. Pesa 4 gramos, casi más de la mitad del peso del globo ocular. Las relaciones están relacionadas con la retina propiamente dicha, el humor vítreo, ¿no? La zónula en la parte anterior y la cara posterior del cristalino también. Es gelatinoso, transparente, 2/3 partes, 3,9 gramos, casi 4. Y un poder refringente de 1,33. Presenta una depresión en la parte anterior del humor vítreo, que es como un nido. Se llama fosa patelar y ahí se aloja el cristalino. Y aquí está. Este es el humor vítreo. Este es el canal de Cloquet, era vascular al comienzo. Esta es la fosa patelar y ahí está alojado el cristalino y unido por la zónula a los lados, ubicado en la parte central para la visión, en el eje central de visión. Los músculos del globo ocular son 7 músculos extraoculares voluntarios, con movimiento voluntario. El más alto es el elevador del párpado superior y luego tenemos los 6
otros músculos que constituyen los cuatro rectos, recto superior, inferior, medial y temporal, y dos oblicuos, que son el oblicuo inferior y el oblicuo superior. La inserción común es en la parte posterior, en la parte, en el vértice de la órbita, que forman el tendón de zinc o anillo de zinc, que es este, que se forma en el sitio de adherencia o de implante de las porciones fibrosas de la terminación de los músculos rectos y del elevador del párpado superior. Este es el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. Los cuatro rectos y el oblicuo y el elevador. Tienen forma el elevador del párpado superior tiene forma triangular, nace por delante del orificio óptico, es antagonista del orbicular. Aquí tienen el elevador del párpado superior, que es este, que tiene dos porciones, una porción que está unido a la parte superior del tarso, en esta zona, y la otra y corresponde al músculo de Müller, que es inervación completamente simpática. Este músculo es responsable de la elevación de 2 milímetros de la apertura palpebral. El saldo de elevación corresponde al al elevador del párpado superior, la porción, la superficial, que se inserta entre las fibras musculares del músculo orbicular y en la superficie anterior del el tarso. Los músculos rectos son cuatro, son antagonistas el uno del otro, ¿no? Y nacen en el fondo de la cavidad orbitaria, igual, ¿no? Y tienen inserción en diferentes partes del globo ocular. El oblicuo superior, que este tiene inervación troclear, el cuarto par, y va a pasar por la tróclea, que está insertada en la pared interna anterior de la pared medial del globo, de la órbita, y se inserta por detrás del recto superior. Y tiene una porción tendinosa y una porción muscular, que se dirige hasta el anillo de Sim. Aquí tienen los dos oblicuos, el oblicuo superior que se va a insertar en el vértice de la órbita y el oblicuo inferior que se inserta en el piso en la porción nasal de la órbita. La cápsula de Tenon es una cápsula de tejido conectivo laxo que va a envolver todas las estructuras blandas, incluidos los músculos y el nervio óptico, y forma una barrera entre entre la órbita y el ingreso al cerebro, a la base del cerebro. Los medios de sostén del globo ocular, que el globo ocular está sostenido en el centro de las cavidades orbitarias, en el centro de ambas cavidades orbitarias, donde las cavidades son mucho mayores que el diámetro del globo ocular. Entonces tenemos ligamentos, vainas musculares, expansiones aponeuróticas, eh, la cápsula de Tenon, etcétera, que van y rellenan la cavidad orbitaria, además de la grasa orbitaria, que son todas estas estructuras, que cada una de ellas juega un rol importante en los mecanismos de correspondencia retiniana y de fijación binocular, etcétera. La irrigación de los músculos está dada por las arterias musculares, que son ramas también de la oftálmica. La inervación, el nervio motor ocular común, va a inervar el recto superior, el recto inferior, el recto medial, menos el recto lateral, el elevador del cuerpo, del párpado superior y el oblicuo inferior. Cuando hay una parálisis de este músculo, de este nervio, del motor ocular común, tenemos ptosis palpebral, el párpado está caído. No hay motilidad ocular más que hacia afuera. El ojo no se mueve hacia adentro, se mueve hacia afuera, hacia la temporal, ¿no? Y entonces es bueno que cuando llega un paciente en estas condiciones, con el párpado caído y con el ojo quieto, que no está moviéndose como debe, ustedes levanten el párpado y alumbren con una linterna. Y van a encontrar, en muchos casos,
que no hay ninguna diferencia entre las dos pupilas, entre la pupila que no está del ojo no afectado con la del afectado. Pero con la pupila del ojo afectado, con la parálisis del motor ocular común, la pupila de ese ojo se dilata cuando ustedes miran con la linterna, con la luz de una linterna, la otra permanece normal. Esto quiere decir que hay una alteración vascular en el polígono de Willy. Es una dilatación de la comunicante posterior del polígono de Willy. Es un diagnóstico de emergencia y ese paciente debe ser dirigido a cirugía neurológica, neurocirugía. En cambio, si ustedes levantan el párpado del ojo afectado con la parálisis del motor ocular común, miran con una linterna y las dos pupilas son del mismo tamaño, se llama isocórico eso, el otro era anisocórico. Entonces, si son iguales las pupilas, no hay ningún problema. Es frecuente, la parálisis del motor ocular común, en patologías sistémicas como la diabetes. El patético oblicuo superior, entonces la inervación del patético para el oblicuo superior solamente, y el motor ocular externo, el recto lateral. Estos dos se salvan del motor ocular común. Los párpados tienen una cara externa y una cara interna. Tiene un extremo temporal y un extremo nasal o extremo temporal interno y externo también puede decirle, un borde libre y un borde adherente. Borde libre, borde adherente, canto medial y canto lateral. Una cara interna, una cara externa y una cara interna vertiendo el párpado. Este es un corte del párpado donde vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, la porción palpebral y la porción orbicular del músculo orbicular, la porción orbitaria, perdón, arriba, el tarso, fascia tarso orbitaria y elevador del párpado, los músculos, y la conjuntiva tarsal que está tapizando la cara posterior del párpado. La conjuntiva, que es otro tema, va a ser otro tema de estudio también, se divide en varias porciones, en tres porciones. La porción vulvar, la porción palpebral y los fondos de saco conjuntivales. Aquí la porción tarsal de la conjuntiva tapiza la cara posterior del tarso. Fondo de saco en ambos párpados, tanto superior como inferior. El fondo de saco conjuntival y después la conjuntiva vulvar que va a tapizar el globo ocular en la parte periférica y se continúa con el epitelio corneal y forman una sola estructura epitelial, lo que hace que las patologías de la conjuntiva nos hagan que tengamos cuidado en las lesiones corneales que pueden dar mayor gravedad a las infecciones de la superficie ocular. El aparato lagrimal El aparato lagrimal tiene dos porciones, una secretora y otra porción excretora. La porción secretora está formada por la glándula lagrimal principal, que está en el techo de la órbita, en la porción anterior temporal del techo de la órbita. Las glándulas lagrimales, esa es la lágrima principal, y las accesorias de Krause y de Wolfram y las glándulas de secreción lipídica, que son las glándulas de Meibomio y la de Seyss, que están en los párpados, ¿no? Y eso es el sistema de producción lagrimal. Y el sistema de drenaje o de excreción está constituido por los puntos lagrimales, canalículos lagrimales, saco lagrimal y conducto lagrimonasal. Aquí lo vemos. Glándula lagrimal principal, las accesorias están en la conjuntiva y están el sistema excretor, que corresponde a los puntos lagrimales, donde el punto lagrimal inferior drena el 80% de las lágrimas excedentarias después de la nutrición de la superficie ocular, 80% por el canalículo inferior y 20% por el superior, que van al saco lagrimal, que tiene un espesor de unos 10 milímetros, y al conducto lacrimonasal, que va a llegar hasta la válvula de Asner y el cornete inferior. Y ahí se drena y lubrica toda la porción superior del sistema respiratorio. Eso más o menos en la anatomía básica para que entremos
para que entremos posteriormente a la semiología, a la semiología, a la semiología ocular, oftalmológica, para que ustedes tengan idea cómo es el examen oftalmológico y después puedan entrar a la parte práctica donde les enseñen la parte que el médico general debe conocer respecto a la oftalmología relacionado con cualquier tipo de paciente que, que necesite un examen oftalmológico o para relacionar con el examen médico general. No sé si tienen alguna pregunta. Generalmente el primer tema es como hablar en chino porque es otra materia nueva. Y ya se van a ir acostumbrando a la terminología de esto y después van a saber mejor que yo los términos y todo, porque a veces yo me olvido también. Algunos, algunos espacios que no me importan mucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Bueno, 68 han asistido, está bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, a ver si la próxima clase la podemos hacer allá juntos y así planeamos bien la materia y les voy a explicar todo cómo vamos a hacer con los exámenes y con todas las cosas, ¿no? Exámenes generalmente, todo el mundo yo cuando comienzo la materia les regalo 100 a todos los alumnos. Y a la medida en que va pasando el tiempo, los que quieren se van disminuyendo. Eso ya depende de ustedes, yo se los regalo al comienzo. Ya nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. Hasta doctor. luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas, Hasta luego, doctor. buenas noches.